Entonces voy a empezar a grabar esto. Y entonces empezamos ahí al principio del siglo XX, el comienzo o el nacimiento de una nueva física. Hasta ahora la explicación que se había dado de toda esta teoría atómica que vimos hasta la clase pasada, el descubrimiento del electrón, del protón y el núcleo, etc., se trató de similar con el comportamiento clásico, o sea, la física newtoniana, que ya venía de los años 1700, eso que habíamos hablado en el primer cuatrimestre. Pero empezaron a surgir varias inconsistencias. Digamos que, vamos a decir que ahora en este momento también están surgiendo algunas inconsistencias de otro nivel, pero no creo que lleguemos a hablar de eso. Pero toda esa cantidad de inconsistencias o fenómenos que no podían explicarse llevaron al desarrollo de toda una nueva rama de la física, con sus problemas también. Ahora vamos a ver. Entonces este señor que está acá es un físico alemán llamado Max Planck, que fue premio Nobel de Física también, y que intentó explicar un fenómeno que en esos momentos empezaba a tener auge, como les conté la semana pasada, creo. Planck, les cuento ya la historia, había sido encomendado con la tarea de encontrar la mejor manera de transferir luz mediante esos nuevos dispositivos que eran las bombillas eléctricas. O sea, de qué manera yo podía, con la menor cantidad de energía, obtener mayor intensidad lumínica y de un color adecuado. Porque si nos recordamos las primeras lamparitas que hasta hace poco se usaban, consistían de un filamento de tungsteno que al calentarse emite luz. Pero no solamente emite luz, sino que emite una gran cantidad de energía térmica, como uno puede comprobar tocando el foquito. Entonces la idea era minimizar eso porque toda la parte térmica se pierde, y se pierde para sus usos, que es iluminar. Entonces Max Planck se puso a estudiar un poco el tema, pero antes de llegar a eso, vamos a repasar un poco, que yo les dije varias veces, que a los físicos les gusta clasificar todas las cosas que existen en dos grandes grupos. Uno son las partículas, las que tienen la propiedad de tener masa e interactuar con la gravedad, y ahora vamos a ver un poco más de detalle, y las ondas. Entonces vamos a ver un poco sobre las ondas, que son las partículas, digamos que tenemos un concepto más natural, tratamos todos los días con objetos compuestos de partículas, tenemos más o menos idea de cómo funcionan, cómo interactúan, pero las ondas son más difíciles, ya que las ondas, en la mayor parte no las vemos, estamos rodeados de ondas todo el tiempo. En este momento, si uno pudiera medir, estaba mirando algunas apps de celular, prometen medir los campos de ondas alrededor, pero en realidad lo que miden son campos magnéticos, y para eso, solo para los celulares que disponen de ese sensor. Si uno se pone a medir, hay una cantidad grande de ondas a nuestro alrededor, desde ondas de radio, televisión, celular, los aparatos electrodomésticos que funcionan en la casa, etc. Básicamente definimos que una onda es una alteración vibrátil mediante la cual se puede transmitir energía. Esa es una característica. Las ondas tienen energía. Vamos a ver de qué depende la cantidad de energía que tiene cada tipo de onda. Entonces ahí está la clásica imagen de una onda, en este caso una onda que sí la podemos ver, que es una gota que cae en el agua. Así es como se difunde una onda. Voy a cambiar acá voy a compartir otra pantalla. Si la encuentro, acá está. Deberían estar viendo una simulación. ¿La están viendo? Sí. Ahí, por ejemplo, lo que tengo es una canilla. Ahí tengo una onda que se propaga en un medio. Este es el caso de una onda que se propaga en un medio. En este caso sí son partículas. Para mostrar cómo funciona esto. Veamos acá.
si yo puedo manipular esto. Yo puedo cambiar cosas de esta onda. Voy a prender otra vez la canillita. Vamos a decir que yo aumento la frecuencia. ¿Qué quiere decir que aumento la frecuencia? Aumento la cantidad de gotas que caen por cada segundo. Eso es lo que sucede. O puedo cambiar la amplitud, que es el tamaño de la gota de agua que cae, en este caso. Estoy buscando porque acá debería haber... Ahí estamos. Este sería otra vista de lo mismo. Estas son las ondas que se propagan a través de este medio. El sonido también se propaga de la misma manera. Si yo lo pongo acá, voy a disparar un poco este parlante. El sonido también se propaga como una onda mecánica, porque para que se propague el sonido lo que tiene que hacer es que un átomo choque con el otro, este choca con el siguiente, etc. ¿A qué velocidad se propaga el sonido? Más o menos 330 metros cada segundo. O sea que el sonido recorre 1 kilómetro en 3 segundos. Eso sí, cuando ustedes eran chicos y tenían miedo de los truenos, te decían, bueno, fíjate el relámpago, porque la luz para nuestra visión es prácticamente instantánea. Uno miraba el relámpago y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí escuchaba el sonido, quiere decir que cayó a 2 kilómetros de nuestro lugar. Entonces, si contábamos 3, estaba a 1 kilómetro. Si veíamos el relámpago, no escuchamos, bueno, está cayendo arriba nuestro, pero básicamente tiene un delay porque necesita moverse a través de este medio. Y por último, bueno, ahí tendríamos la luz. Vamos a disparar esto. Esa es la forma en que se difunde la luz. Yo acá lo que puedo cambiar es la amplitud. Fíjense cómo al variar la amplitud va variando un poco. Y puedo cambiar la frecuencia, puedo poner tipos distintos de luz. Ahí tengo luz verde. Y lo puedo hacer acá con otro tipo de luz. Bien, voy a volver al PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Ahí está. Entonces, es una alteración vibrátil que transmite energía y que tiene estas propiedades que más o menos les mostré en esa simulación. Las propiedades características son su longitud y altura. La longitud de onda es el espacio que hay entre dos crestas. Se ve más claro cuando vimos el tema del agua. El espacio entre dos crestas de esa ola, por decirlo de alguna manera, es la longitud que tiene una onda. Y por el contrario, tenemos que la cantidad de olas que pasa por un lugar dado en un segundo es su frecuencia. ¿Ya? A mayor frecuencia, que es la del medio, la mayor cantidad de olas que pasa por un segundo, esta tiene menor frecuencia, vemos que a mayor frecuencia, menor longitud. O sea que son características que son inversas. Entonces, a mayor longitud, menor frecuencia, mayor frecuencia, menor longitud. Y la otra sería la altura de la onda. Eso venía dado, ¿se acuerdan? En el caso del agua era por el tamaño de la gota que yo le estoy tirando. Digamos, logró una altitud mayor o menor. Acá yo necesito, antes de interrumpir esto, vamos a pasar a un pizarrón. New Share. Bien, acá no tengo mi tableta digitalizadora, así que van a disculparme que va a ser medio temblorosa la escritura. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto por ahí que C era una constante que es la velocidad de la luz en el vacío? Pueden buscar ahí más o menos el valor correcto, pero es de aproximadamente 3 por 10 a la 8
metros por segundo. Si no me estoy equivocando, compruébenlo, por favor. Vamos a mirar, esto es lo bueno de tener acá. Como mi memoria es muy frágil, vamos a poner velocidad de la luz en metros sobre segundo. Entonces sí, tengo 3 por 10 a la 8 más o menos. O sea, un 3 seguido de 8, un 3 seguido de 8 ceros. O sea, 300 millones de metros por segundo. Es lo que recorre la luz, por eso para nosotros es prácticamente instantáneo. Hablaremos un poquito más de la luz en estas clases. Luego, vamos a definir la longitud de onda, o sea, el espacio que había entre crestas con esta letra griega. Esta letra griega, para el que no se acuerda, es la letra lambda. Vamos a poner acá, lambda. Lambda. Y como es una longitud, se mide simplemente en metros. O sea, la longitud de onda viene dada en metros. Y por último, voy a tener esto que va a parecer una B corta, pero en realidad la letra griega nu es la frecuencia de la onda. O sea, la cantidad de ondas que pasan por un lugar por unidad de tiempo. Esta es la letra griega nu. ¿En qué se mide la longitud de onda? ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? Creo que lo mencioné por ahí, o por ahí ustedes lo saben. ¿En qué se mide la frecuencia? Cuando ustedes escuchan la radio. A ver, la radio generalmente, si son radios FM, se dan en megahertz. Las AM todavía eran en kilohertz. Mega, si se acuerdan, era un prefijo que indica que es 1.000.000 de algo. Pero la unidad en sí es 1 sobre segundo, que tiene el nombre de hertz. Y se escribe con mayúscula porque era el nombre de una persona. Hertz era un físico alemán. Y por último, para cerrar un poco todo esto, si yo multiplico la longitud de onda por la frecuencia para una onda electromagnética, ¿tá? No para las ondas de luz, no para las ondas en el agua, ni para las ondas de sonido, sino para ondas electromagnéticas, o sea, luz, radio, todas las comunicaciones celulares, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de onda cumple esta relación, que si yo multiplico la longitud de onda por la frecuencia, su resultado es la velocidad de la luz en el vacío. Ya, fíjense que esto me cierra porque dijimos que la longitud de onda era metros, multiplicada por la frecuencia, que es 1 sobre segundo, que es lo mismo que decir hertz. Esto me da metros por segundo, que obviamente es una medida de velocidad, en este caso la velocidad de la luz. ¿Ya? Estos son los parámetros que más o menos vamos a necesitar para calcular la onda. Y antes de pasar al ejercicio, vamos a ir a la diapositiva. Vamos a ver, en algún lugar, ahí está. En algún lugar, y es este, yo puse una tablita que ustedes la pueden encontrar en muchos lugares, a veces las tienen en las mismas tablas periódicas, traen esta tabla porque es muy importante, en donde está el espectro electromagnético. Estas son todas las radiaciones electromagnéticas que podemos detectar. Y vamos a mirar un poquito este gráfico antes de seguir porque forma parte del ejercicio que tienen que hacer ahora. Arriba tenemos una referencia para darnos una idea del tamaño. ¿Ya? No tiene nada que ver con la onda, pero es para darnos cuenta de qué tamaño estamos hablando. En la siguiente tenemos una escala de la longitud de onda, ¿ya? De cada una de las ondas.
Acá tenemos número de onda, que es una medida también que se utiliza para la longitud de onda, pero que nosotros no vamos a usar tanto. La energía que tiene esa onda medida en una unidad que se llama electronvolt. No importa la unidad, lo que importa es relativamente que para un lado vamos a tener más energía, para el otro menos energía. Y la frecuencia. Como la frecuencia es inversa a la longitud de onda, vemos que cuando la longitud de onda disminuye, aumenta la frecuencia, como dijimos hace un rato. Si vemos acá, y acá tienen las distintas bandas. Estos son bandas definidas arbitrariamente. El espectro electromagnético es muy amplio, y de todo ese espectro electromagnético, este pedacito que está acá, es el que nosotros podemos ver con nuestros ojos, la luz visible. Está compuesta de todos los colores del arco iris, que algunos dirán que son 7, pero son millones de colores. Está en una medida, como estamos hablando de longitudes muy pequeñas, entre los 440 nanómetros hasta los 700 nanómetros están todo el espectro de luz visible. El infrarrojo, bueno, vamos a ver las distintas bandas. En las longitudes de onda más grandes, que son comparables a una cancha de fútbol, o al tamaño de una persona y hasta una pelota de béisbol, tenemos todo el espectro de radio. Todo el radio, que puede ser los más anchos, los de banda más ancha, tenemos todo lo que son radio AM, FM, ultrasonido, transmisión de televisión de aire, y en los más pequeños las microondas, que incluyen, bueno, ahí tenemos también, está donde se transmite los datos de wireless, los de teléfono móvil, del radar, horno de microondas, todo está en esta zona, que tiene más o menos entre 1 milímetro hasta 1 centímetro, más o menos, y hasta el tamaño de una pelota de béisbol. Ese es todo el espectro de radio. Son ondas de gran longitud, a que pueden llegar, en el caso de, como les dije, en el caso de la radio AM, a varios kilómetros inclusive. Las radios AM se escuchan a una gran distancia, mucha mayor distancia que la frecuencia modulada, más un día como hoy que está con humo. Un día nublado, estas ondas rebotan y se transmiten más lejos todavía, lo mismo con las de FM. Después tenemos acá, bueno, terahertz, acá el tamaño de un papel. Tenemos, por ejemplo, todas las imágenes que se utilizan para diagnóstico. Y acá tenemos otra diferencia, acá tenemos a la izquierda todo lo que es electrónico, para todo lo que está acá a la derecha es óptico. Y después tenemos el infrarrojo, que se divide en varias zonas, infrarrojo lejano, infrarrojo cercano, que son ondas de tamaño de una célula. Y ahí, por ejemplo, están los controles remotos, la fibra óptica, los lentes de visión nocturna, etcétera, que pueden detectar, con la lente de visión nocturna nosotros podemos detectar el infrarrojo, y podemos llegar a ver de noche las emisiones de los cuerpos que estén más calientes que su medio ambiente. Así es como algunos animales han desarrollado visión que pueden, como por ejemplo las serpientes, pueden detectar en el infrarrojo, entonces de noche pueden cazar sin problemas. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de ondas del tamaño de una célula. Nuestra visión, fíjense que en el extremo de nuestra visión estamos al tamaño de bacterias, o sea que con un microscopio yo puedo llegar a ver bacterias que son más pequeñas que una célula humana. Fíjense que como anécdota, nosotros en nuestro cuerpo tenemos más células de bacterias que de nuestro propio cuerpo, ya que son mucho más pequeñas. Fíjense que los virus ya están en el límite de lo que nosotros podemos llegar a mirar con un microscopio óptico. Por eso yo alguna vez le decía, podemos mirar un átomo y no con nuestros ojos, ni con el microscopio más potente, vamos a llegar acá al límite entre bacterias y virus. Justamente hablando de virus, por eso es tan letal la amenaza del coronavirus, que no lo podemos evitar porque es algo que no vemos, no podemos hacer nada contra ello. Y acá estamos en la zona de ultravioleta, ¿no? El ultravioleta, si miramos encima, cuando vayamos hacia la derecha, tenemos cada vez mayor cantidad de energía. Por eso los rayos ultravioleta, que provienen del Sol, emiten todas las frecuencias. Nuestra atmósfera, por suerte,
filtra la mayor parte de estas frecuencias de alta energía, entonces el rayo ultravioleta nos llega en cantidades que son compatibles con la vida, que nosotros hemos desarrollado ciertos mecanismos para lidiar con esto, pero aún así la exposición a los rayos ultravioleta produce varios problemas si es continua. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucha energía. Esa energía puede penetrar en nuestra piel, romper el ADN de las células y a la larga provocar, el cuerpo tiene una capacidad de reparación que cuando es excedida, bueno, puede producir cáncer y otros problemas. Si nos vamos más allá, tenemos los rayos X, que con los rayos X sí se pueden llegar a obtener imágenes, digamos, de, por ejemplo, materiales, el interior de los materiales, porque ya estamos en la zona de los átomos y las moléculas. Podemos llegar a obtener alguna visión. No lo vamos a ver con nuestros ojos, pero podemos obtener un mapa de cómo es un material ocupando este tipo de frecuencias. Tenemos entonces rayos X, tenemos los rayos X médicos, los que son para aeropuertos, cristalografía. Esto es lo que decía, la cristalografía es el estudio de los materiales mediante la emisión de rayos X. Por supuesto, si miran, estamos bien a la derecha de los rayos ultravioleta. Los rayos X son rayos de alta energía, por eso no es conveniente hacerse radiografías todo el tiempo, siempre hay tiene que haber una evaluación entre riesgo y beneficio al hacerse una radiografía, y también estas energías, si uno sube lo suficiente a la atmósfera, los rayos X llegan todo el tiempo, los rayos X y gamma llegan todo el tiempo a la Tierra. Acá en el suelo no tenemos tanto, pero si, por ejemplo, los pilotos de aerolíneas y las azafatas, en vuelos intercontinentales tienen un límite de vuelos que pueden hacer debido a la exposición que tienen de rayos X. Incluso mujeres embarazadas y personas con problemas no es recomendable que hagan esos viajes. Por supuesto, un pasajero lo hace una vez, los pilotos y la azafata lo hacen varias veces en el año, digamos. Entonces uno absorbe una cantidad de energía si sube la atmósfera equivalente a bastantes rayos X. Y por último, los rayos gamma, que sí son rayos de muy alta energía. Imagínense que si hay una explosión de una supernova cercana, digamos cercana a varios millones de años luz, y puede barrer con toda la vida en la Tierra, porque la energía que tiene sería imposible de filtrar por nuestra atmósfera. Bien, es un panorama más o menos de todo el espectro electromagnético. Para que practiquemos un poco esto, sí, les puse un par de problemitas.